¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana vamos a estar hablando acerca de la división que supuestamente iba a haber en una de las principales pandillas y qué es lo que pretendía ganar supuestamente el gobierno. De eso y más hablamos hoy en República. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo vamos a introducir a nuestro invitado. En este momento está con nosotros don Roberto Cañas, él es excomandante del FMLN histórico y también firmante de los acuerdos de paz. En solo segundos se une a nosotros también el general Mauricio Vargas. Comencemos con usted, don Roberto. Recientemente salió publicado un artículo en el periódico digital El Faro, en el que básicamente el gobierno habría intentado, supuestamente, favorecer la división de una de las principales pandillas de este país, de la MC-13, creando una facción llamada la 503, todo con el fin supuesto de alguna manera restarle a la primera un poco de poder, porque el gobierno supuestamente no estaba satisfecho con la manera en que les habían ayudado en las elecciones anteriores y que pretendían que esta nueva facción de alguna manera les ayudara a conseguir votos. Bueno, has mencionado la palabra supuestamente 3 veces en tu intervención. Entonces estamos en ese ámbito. Uno puede darle el beneficio de la duda a una publicación de periodismo de investigación y considerar, bueno, ahí está ese dato de la realidad, vamos a ver en qué medida se puede comprobar. Pero estamos en presencia de una circunstancia que hay que dejar que la evolución de los acontecimientos permita confirmar o no el resultado de esta investigación periodística. Así que es muy complicado porque no solamente es el hecho de que un periódico digital haga una revelación. Hubo anteriormente otra, la del Factum, en la cual se originó una investigación casi que se originaba de oficio, pues porque al aparecer en el periódico y vincular a sectores de la policía, pues da lugar a una investigación. Qué bueno, primero, por la investigación periodística. Yo creo que la seriedad de estos medios, Factum, El Faro, no les permite andar creyendo que están pensando. Parto yo de que si ellos revelaron esa información, tienen comprobadas sus fuentes que les permiten lanzarse con semejantes señalamientos. De otra manera sería como muy complicado tirar al aire consideraciones que no tienen ninguna base. Ahora, don Roberto, no es la primera vez que se habla acerca de negociaciones, digamos, que están debajo de la mesa de parte del gobierno con pandillas. Es decir, anteriormente vimos un video, por ejemplo, aunque no son partido de gobierno, pero de oposición, de Ernesto Mason reuniéndose con líderes de pandillas. Hemos escuchado audios también del actual ministro de Gobernación hablando con las pandillas y haciendo algún tipo de negociación, ¿no? Entonces, es decir, y luego tenemos las declaraciones del testigo criteriado dentro del juicio que se hizo a los 18 imputados que salieron libres y cuyo juicio se va a apelar, cuya veredicto se va a apelar, también hablando acerca del ofrecimiento que le habría dado el Partido Arena y el Partido FMLN a las pandillas de $350.000 por o alentar el voto o suprimir el voto. Sí, si el río suena es que debe tener piedras, rocas, trae. De toda esa como acumulación de señalamientos que tú has mencionado, uno al menos tiene que considerarlos. Dudo, luego pienso, pienso, luego existo. Entonces hay que dudar, el beneficio de la duda, para considerar todas esas posibilidades. El gran telón de fondo aquí es electoral y ahí está un punto que hay que considerar sin el cual no se entiende. Es decir, hay señalamientos en medio de esta situación electoral y eso contamina las posibilidades de llegar a acuerdos de país, porque el primer paso para encontrarle solución a esta complicada situación de seguridad es que se lograra primero construir un liderazgo colectivo que dé confianza, que dé seguridad, que plantee que esto tiene salida.
No hay un líder, una persona individualmente que pueda encabezar esto. Es un liderazgo colectivo que articule lo mejor de la ciudadanía del país en todos los sectores y se decida a sacar adelante El Salvador. Con un liderazgo que dé confianza, que dé seguridad, el siguiente paso es consenso nacional. Difícil en medio de una coyuntura electoral porque priva el interés particular, el interés partidario, por encima del interés superior de la nación. Y con esto ya no se puede estar jugando. Es decir, y hay que ver de qué manera, en medio de la coyuntura electoral, por encima de eso, hay una visión. El tema es cómo se articula, quién es el que puede construir esos consensos, porque esta es una labor complicada en la cual hay mucha desconfianza. Cada uno ve que puede sacarle rédito político al logro que se pueda conseguir y así no vamos a ir a ningún lado. Ok, quiero introducir ahora al general Mauricio Vargas. Él también es diputado del Partido Arena y firmante de los acuerdos de paz. Como siempre, general, es un placer verlo aquí en República. Gracias, Carlos. Bueno, general, ya escuchó parte de la discusión. Quiero que pongamos en pantalla una de las declaraciones que dio los pandilleros al periódico digital El Faro, los colegas, y él decía lo siguiente: el gobierno quiere ganar las elecciones, decía, a costilla de nosotros. Está quitando, por decirlo así, los peones que no le sirven a él. Ya estuvieron sentados con las pandillas y nos dieron la espalda. Ahora están agarrando gente que le está dando privilegios, están sacando a gente que está condenada de por vida. Lo están haciendo. Es real. Su reacción. Bueno, esto nos lleva realmente a un problema que ha venido sonando a través del tiempo, que se llama la famosa tregua, famoso pacto. Aclaremos en sí que tanto esa tregua como esta posible factor propiciatorio para que se divida una mara y saque otra y hagan, no debería de ser visto como un problema per se, porque si dos partes se quieren poner de acuerdo para no matarse, bienvenido sea. Si personas quieren hacer un acuerdo de pacificación, bienvenido sea. El problema que existe en eso es que estas estructuras criminales deben de ser combatidas con la fuerza de la ley del Estado. Aquí está el primer problema. Dije, se habla de la tregua. Para mí la tregua no está en el pasado. Hay muchos factores en el presente que están indicando que algo raro está sucediendo en este medio. Y uno de esos factores raros precisamente es si esa división, ¿a costa de qué? ¿A costa de la institucionalidad del país? Me parece que es un poco perverso. Han habido demasiadas ocurrencias en muchos de estos casos que se han querido resolver, pero que no han estado apegados realmente a derecho. Y ahí es donde encontramos el problema. Si va a ser con utilitarismo, si le vamos a entregar la institucionalidad de los centros penales a las maras, si vamos a pasar sobre la ley penal, si vamos a pasar sobre los estudios criminológicos, si vamos a regresar otra vez a todo lo que vimos, que fueron excesos en todas sus direcciones, creo que no es correcto, y en el orden personal no voy a renunciar a perder una institucionalidad incipiente que de una u otra manera fue creada con tanto esfuerzo después de los acuerdos de paz. ¿Por qué? Y aquí viene el porqué del problema. Porque se decía que todos los males que teníamos había que borrarlos. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que tenemos las mismas mañas con distintas caras. Y si eso se está replicando, tiene que haber una investigación. Lo de la revista para mí es una información
qué tanta solidez tiene. Ese es un problema de la investigación. Pero cuando hay cosas raras, tienen que proceder investigaciones porque si no, los problemas van a crecer. Ahí tenemos los problemas que están hablando de gente matando pandilleros adentro de la PNC. Tenemos lo que habló el juez diciendo, esta es una política de un régimen, esta es una política de un gobierno, por tanto los implicados que están sentados acá tienen única y exclusivamente el cumplimiento de órdenes, ya que hay una visión política tratando de hacer esto, pero está fuera de la ley. Y tu punto para mí, Carlos, es hay que retomar, hay que hacer la investigación y si realmente hay ilícitos, hay que detener esta corriente que está demasiado agresiva, haciendo abuso de la institucionalidad e irrespetando prácticamente la parte legal de la democracia, que es el Estado de Derecho. Ahora, esto una vez más nos lleva a pensar, porque digamos que estos son todos los detalles acerca de las negociaciones, lo que el general llamaría tal vez los pasos tácticos de lo que se hace, ¿no? Pero eso dentro de una gran estrategia que es si realmente reconocemos, como me dijo o me sugirió ayer el doctor Alexander Martínez, un experto en derecho penal, a estos grupos que fueron tal vez grupos irregulares o grupos de jóvenes revoltosos, etcétera, y los reconocemos ya como grupos beligerantes. No, ese es un camino equivocado. El principio es cómo sacamos adelante al país. Es decir, que logremos concitar consensos básicos alrededor de eso, sacar adelante al país. ¿Qué significa eso? Bueno, el problema percibido por la población como el más importante, el más grave, el problema de la delincuencia, de la inseguridad. Si eso es así, ¿cómo logramos llegar a esos consensos básicos? Dije yo, hay que tener un liderazgo, porque estar hablando del diagnóstico, ya esto está sobrediagnosticado. Estar hablando del pasado, ya sabemos cuáles son las dinámicas que se originaron en el pasado reciente y en el pasado lejano. Buscar culpables, hacer una contabilidad de culpables, son cosas que no funcionan. De aquí en adelante lo importante es cuáles son las lecciones aprendidas, qué es lo que no funciona, las malas prácticas, cuáles son las buenas prácticas, lo que sí funciona. Yo creo que hay que irse al territorio. Es fundamental la recuperación del territorio y que el Estado exista a nivel territorial. Originalmente habían 50 municipios priorizados, pero eso no ha avanzado en la realidad. Con toda capacidad se debe trabajar por conquistar la recuperación territorial. Eso es un paso fundamental. Aunado a eso, hay que hacer policía nacional civil con modalidad comunitaria, es decir, en la medida que vayas asentando el control territorial, debe existir una fuerza policial que de manera permanente, con esa modalidad comunitaria, exista cuidando pues el orden público. Tiene que haber una mejora sustancial en la inteligencia policial. Es imposible pensar que puedas enfrentar esta realidad sin un trabajo muy fuerte de inteligencia. Ahora, ¿usted cerraría los canales a conversar con estos grupos? Es decir, pero si se conversa con estos grupos, decirlo abiertamente, estamos conversando y de alguna manera van a haber concesiones, pero van a ser dentro del marco de la ley, ¿o no? No, yo veo que lo que puede crear es una agencia salvadoreña de reintegración en la cual individualmente puedan llegar personas que quieran dejar los grupos delincuenciales, toquen esa puerta y el gobierno lo reciba, les ponga un psicólogo, les dé apoyo económico y vayan buscando la manera de reintegrarse. Porque aquí esto tiene que ser en el marco de la ley. Y aquellos que han entrado a cometimiento de delitos tienen que entrar en el sistema judicial. Eso de buscar, homologar esto y con esos criterios que son producto de categorías militares, tregua. Tregua es una suspensión temporal de las hostilidades. Aquí se mal usó ese concepto, después se llevó a la idea de que se podía negociar y se le estaba dando esa característica de fuerzas beligerantes. Entonces, trastocar todos, y estos son sectores que son delincuentes, pues, y el tratamiento es en el marco del Estado de Derecho, del cumplimiento de las leyes, y
Pero por supuesto que lleva a una solución integral, porque tú no puedes establecer la posibilidad de resolver esto en el Estado de Derecho si haces capturas y se te caen esas capturas porque no hay robustez de la prueba y llegan los capturados. Haces 100, en una noche 100 personas capturadas. Y puede ser que en la percepción ciudadana tengan la idea de que entonces hoy sí. Han capturado en un día 100 en un lugar, 30 en otro y 40 en el otro. Sí, y después de un tiempo pasan donde un juez y al judicializarlo salen libres. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y hay una cosa que hay que ya suspender, creo yo que no ayuda, ese manejo de estadísticas en las cuales se hacen esos comparativos y se dice, estamos bien en la situación de delincuencia o de seguridad, porque comparando los datos de homicidios de hoy con los del mes pasado, hoy hay menos, y si los comparamos con los mismos datos de homicidios de hoy con los datos de hace un año, entonces son menos. Es decir, eso no ayuda. La visión tiene que ser integral. Ciertamente se ocupa como indicador internacional comparable el número de homicidios por cada 100.000 habitantes, pero es que aquí no solo hay homicidios, hay extorsiones. Es fundamental ir al trabajo de combatir la extorsión, porque son las venas de las cuales vive este sector delincuencial. Pero hay robos, hay hurtos, hay trata de población, hay narcotráfico, hay lavado. Entonces, que me vengan a mí con esa visión unidimensional, que en El Salvador hay dos problemas, hay homicidios y hay pandillas. Esa visión de que solo hay una cosa, no es así, pues es multidimensional el tipo de delincuentes que hay, el tipo de delitos que hay, y las causales también son multidimensionales. Entonces, la complejidad del problema te lleva a decir, miren, no hay soluciones mágicas en esto. Ese liderazgo construido socialmente debe decir, vamos a sacar adelante el país, este es un plan que vamos a, en lo que se pueda dar a conocer públicamente, y empezar a dar muestras que se va caminando en la idea de resolver un problema que no es así nomás. ¿Se ha resuelto? Sí, en Medellín, que era una ciudad que tenía 16 homicidios diarios, 6.000 en un año, o sea, estamos hablando de situaciones en términos de números, porque Colombia es Colombia, Medellín es Medellín, y San Salvador es San Salvador, y El Salvador es El Salvador. Tampoco se trata de venir a copiar prácticas de otros países que son realidades económicas, políticas, culturales, sociales diferentes, pero sí el estudio de la experiencia internacional también ayuda. Porque tampoco es que solo en El Salvador únicamente hay delincuencia, o sea, la experiencia colombiana a lo mejor tiene elementos de buenas prácticas que hay que estudiar y ver de qué manera son útiles, y no solo la de Colombia, hay experiencias en México, hay experiencias en Perú, en fin. Entonces esto tiene una gama de elementos, pero todo comienza con el liderazgo. Okay. Y con, repito, la visión concertada de país, el decir y convencer al país de que efectivamente hay un interés superior de la nación y que por encima de los intereses particulares va a privar eso no se alcanza a ver. Ahora, pero ¿cómo se traduce esa visión integradora, concertadora de país en un plan para contener a la delincuencia? Es decir, hay que decirlo, estos grupos son depredadores de la sociedad. Tenemos 8 años ya de gobiernos de izquierda, algunos hubieran dicho, como ellos hicieron la guerra de manera clandestina, van a poder entender cómo hacen esta guerra asimétrica estos grupos delictivos. Como ellos también entienden las causas estructurales, socioeconómicas e históricas de la pobreza y la exclusión en este país, van a poder entender mejor el problema y por lo tanto le van a poder dar solución. Sin embargo, llevamos 8 años ya y todavía no lo hemos visto. Bueno, definitivamente, lo primero que hay que hacer es hay que construir una política pública de Estado integral. La política pública de Estado de manera integral lo que genera es una política planificada y que trasciende en tiempo instituciones y personas. Y gobierno. Por eso. Y adicionalmente, la política pública implica el consenso de la sociedad. O sea, así se construye una política pública. No es que la política pública viene de arriba para abajo, no. La política pública tiene una parte vertical y una parte horizontal.
La parte horizontal es toda la sociedad, la parte vertical es la implementación técnica de la misma. Entonces, esa política pública tiene que estar construida de una manera, pero muy fino, que complete los ejes estratégicos de esa política pública y los ejes de acción de una política pública. Aquí lo que te quiero decir, ya hablando en castellano, es el fenómeno de las maras tiene dos vertientes: las mentes rebeldes y las mentes criminales. Ahí tenés el primer eje que tú tenés que separar. O sea, no vas a dar igual tratamiento a la mente criminal que a la mente rebelde. Esos dos elementos tienen tratamiento distinto, son dos personas, son dos seres diferentes, piensan, sienten y actúan de una manera diferente. Posteriormente tenemos que tenés que construir una base legal. Esa política pública tiene que estar inserta dentro de la institucionalidad, tiene que haber una base legal. Tú no podés de primas a primeras y en frío decir, no, eso no hay que hacerlo. No, tenés que resolver un problema. Lo que no puedes hacer es salirte del marco legal e institucional que tienes, porque la Constitución misma te lo dice, que no tienes más funciones que aquellas que te da la ley. Lo que ha pasado en este asunto de la tregua, que el señor Funes y el señor Munguía Payés salen retratados de acuerdo al razonamiento del juez, que ahí están los responsables de la tregua, que ahí están, y dice el juez, si fue una política de régimen y fue una política de gobierno que es distinta a una política de Estado, una política pública de Estado. Ellos venían cumpliendo una orden, o sea que ellos no participaron, ellos no actuaron de mutuo propio a hacer las cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este? Tenés que tener, para las mentes criminales, hay unas que están sueltas, hay otras que están sueltas y no tienen procesos penales, hay otras que están sueltas pero tienen procesos penales, y hay otros que están en las cárceles. Todos esos ejes de acción tienen que ser tratados en forma individual, porque tampoco tienen el mismo tratamiento. Tú no puedes sentarte con penados, vaya, porque no te lo permite. Eso está fuera del... Hoy, si querés, da un indulto, da una conmutación, da una amnistía, pero será otro paso que será posterior. No vamos a alterar la institucionalidad. Y las mentes rebeldes tienen 3 niveles. En esos 3 niveles tenemos lo que se llama, lo que aquí llaman la famosa prevención. Pero no la discriminan. Todo tiene que tener rigor académico, todo tiene que tener rigor científico. No las ocurrencias del libro del Che Guevara o de la guerra de Vietnam o Regis Debray, no, tiene que tener un rigor académico. No pueden ser los círculos de estudio marxistas donde lo leemos, pero lo leemos con otra visión, no con una visión técnica desde el punto de vista de una prevención. Entonces, ¿qué es lo que viene ahí? Está la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. La prevención primaria nos la pueden aplicar a cualquiera de nosotros 3. No tenemos problemas. Y para que no nos vayamos a infectar, nos dan vitaminas, vamos al gimnasio, corremos en la mañana, hacemos bicicleta, hacemos spinning y todo lo que tú querrás para mantenerte bien como estás. Esa es una prevención. ¿A dónde está el territorio para hacer esa prevención? Porque hay que focalizarla ahí donde no hay violencia. La prevención secundaria es aquella prevención
donde hay personas en riesgo de contaminarse, pero que no están contaminadas todavía. Entonces, ahí hay una epidemia, pero las personas solo son unos los que están, pero el resto está en riesgo. Entonces hay que meter la prevención a detener esto y a rescatar lo que no está. Y la prevención terciaria es aquella donde ya estás de espaldas planas, ya estás contaminado. El tratamiento es otro. Eso no se discrimina en ningún plan. No se discrimina en ningún asunto. Y todo esto está dado en función de lo que te dijo el licenciado de criminológico, ¿verdad? Que vino y que planteó. Hay que darle solución. Yo no digo integrarlos de manera mágica, fuera de la ley, pero el problema va a haber que entrarle. Que quien tenga las agallas para meterse en ese problema es otra cosa, porque ojo, hay que captar la cooperación internacional, porque eso cuesta una cantidad industrial de dinero. Acuérdense ustedes el proceso de reinserción a la vida económicamente activa de los excombatientes. Se gastaron 2.800 millones de dólares y fue una experiencia que no se la aconsejo absolutamente a nadie, porque no fue una reinserción adecuada. Esa sí es su experiencia de nosotros. Nosotros tuvimos eso y definitivamente no vino. Y ahí estamos hablando de cuántos combatientes eran en ese entonces del FMLN y del ejército juntos. Éramos aproximadamente como 43.000. Y aquí estamos hablando supuestamente de pandilleros que algunos dicen rondan 60.000 más su esfera de influencia que vendría el medio millón. Pero en eso, Roberto, hay que tener cuidado, porque también no todos van a tener el mismo tratamiento de reinserción. Definitivo. Porque tú estás en riesgo, pero yo estoy contaminado. A ti te toca una parte menor que a mí. Entonces, ¿qué es lo que hay que analizar concretamente? La pregunta: si se quiere resolver el problema, a la parte criminal, éntrele con la fuerza legal del Estado, y a la parte social, éntrele con la complejidad y las causalidades sociales que esto representa, pero identifique y discrimine. Okay. Con eso ya vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar acerca de los grupos de exterminio. Antes de eso, déjeme contarle que para facilitar sus transacciones, el Banco Promérica ahora cuenta con una banca móvil en la que, además de ahorrarle tiempo, podrá hacer usted el pago de préstamos, tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. La aplicación de banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas del Google Play y también del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, el 21 de junio de este año, un jefe, un agente, un motorista de la PNC, 15 soldados, 34 civiles fueron detenidos en varios municipios del oriente del país, de acuerdo con la Fiscalía. Todos sospechosos de cometer 36 homicidios contra pandilleros, y algunos de sus miembros también habrían asaltado bancos, supuestamente, ¿no? Ahora, aquí hay ideas que cuando uno conversa con la gente le dicen: miren, aplaudámosle a los policías los que están haciendo, hombre. Otros dicen: mire, si ya saben dónde están, ¿por qué no los van a traer de un solo, sin tanta cosa, verdad? Ahora, mi respuesta a muchas de estas personas es simplemente escucharlos, simplemente asentir, porque no vas a poder persuadir a alguien que ya está completamente convencido de que esa es la solución. Sin embargo, ustedes dos, habiendo sido firmantes de los acuerdos de paz, saben que lo que se diseñó en esas mesas era una Policía Nacional Civil que pretendíamos que fuera respetuosa del Estado de Derecho, que fuera una policía eficaz, efectiva, pero que fuera contrario a lo que nosotros vivimos en el pasado. Sin embargo, mucha gente parece estar pidiendo lo que tuvimos en el pasado, ¿no? Y quizás eso es producto de la frustración. Pero el punto es que no podemos dejar que se nos pierda la Policía Nacional que ahora nosotros tenemos. Quisiera ver cuál es su punto en este tema específicamente, don Roberto. Primero hay que garantizar el Estado de Derecho, el Estado democrático de derecho, es decir, que exista en el país el cumplimiento de la ley. Es que eso es fundamental, y de las instituciones, porque si se empieza a saltar
el cumplimiento de las leyes, no se respeta la institucionalidad, vamos al caos, vamos a una circunstancia en que se vale todo. Entonces hay que cuidar y fortalecer el Estado de Derecho, Estado democrático de derecho y la institucionalidad del país. Eso es fundamental, porque sobre la base de eso se puede ir construyendo. A ver, el surgimiento de grupos de exterminios que hacen ejecuciones sumarias, eso está fuera de la ley, eso no es aceptable. Además que no va a resolver el problema. ¿Quién dice que solo el control y represión de la delincuencia es la solución? Cuando diseñas política pública, primero, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de política pública? Política pública es un conjunto de objetivos, de metas, de acciones orientados a resolver un problema. ¿Cuál es el problema? El de la seguridad pública, el de la delincuencia. Entonces es una política pública de seguridad. Esa política es integral. La integralidad te da el conjunto de elementos que combinas. El otro elemento es que una política pública, para que funcione, tiene que tener institucionalidad. ¿Cuáles son las instituciones que van a llevar a cabo la política? Tiene que tener presupuesto, porque si no tenés presupuesto, política sin presupuesto no sirve, no funciona. Das una tarea y das los recursos para que se haga, si no, eso es estar hablando en el aire. Y en tercer lugar, cuando haces política pública, tenés presupuesto, tenés institucionalidad, tenés leyes. Porque el artículo 86 de la Constitución es claro, los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que le manda la ley. Entonces, si no tenés ese mandato legal, no se puede. Yo creo que a estas alturas lo que conviene es hacer un esfuerzo serio por proponer soluciones que quitar las cosas que no funcionan, y somos muy dados en ese cortoplacismo y hay actitudes totalmente llenas de populismo que plantean soluciones fáciles, que se ven como posibles y que interpretan ese anhelo de la gente de vivir en paz. Si viene alguien y dice, no, lo que hay que hacer es la pena de muerte, posiblemente a algunos sectores los entusiasme la idea de que eso va a resolver el problema, y no lo resuelve en ninguna parte del mundo. Hay ciertos estados de los Estados Unidos donde está instaurada la pena de muerte con diferentes formas, cámara de gas, inyecciones, lo que sea. ¿Eso es un factor disuasivo de la delincuencia? Para nada, no es cierto que el endurecimiento de las penas sea el mecanismo para resolver la problemática de la delincuencia. La integralidad te la da. Uno, control y represión de la delincuencia, sí. Y hay que ver cómo es que se impulsa esa labor de represión, porque el delito, así se llama, pues, y un eje de la política pública es de controlar y reprimir la delincuencia. Otro es de la prevención, es decir, no es esa es la columna vertebral de la política pública de seguridad. Es decir, en las dinámicas que ya son conocidas de prevención primaria, secundaria, terciaria, etcétera, que ya se han planteado aquí. Pero el tema es que tú tenés que tener una fuerza policial, primero bien pagada, bien equipada, bien entrenada, que tenga todas las condiciones, los atributos para ejercer su función. Y no tenemos eso. Es decir, y hay que ir hasta la academia y buscar verdaderamente en la formación del policía y después del policía ya en funciones, si tiene todo para poder hacer bien su función. Y esto no puede ser si no está articulado a la población. ¿Cómo se va a llamar? A mí me gusta llamar Comités Ciudadanos de Seguridad o Comités de Seguridad Ciudadana, es decir, la construcción de la política pública de seguridad se hace con la gente. La gente es la que sabe quién, dónde, cuándo, cómo se comete el delito. Por eso lo de los ingenios funciona, porque es la población la que sabe dónde están, cuántos son, quiénes son y dónde cometen el delito. Si no, no podés construir esa política pública a nivel local. Claro, no lo vas a hacer donde está como más complicada la situación de la delincuencia, y no se puede, tenés que ir construyendo estos comités ciudadanos o comités de seguridad ciudadana en lugares donde la situación está más tranquila y de ahí va generando tu desarrollo. Pero hay que hacer una labor de control del territorio, es ineludible. ¿Cómo lo vas a construir? ¿Hay una persona que tenga agallas para hacerlo? No, no es de personas, es un liderazgo colectivo. Es decir, porque no hay un líder. Y para esto se necesita una ley, ¿no? Sí, hay que tener una ley, una institucionalidad y un presupuesto, las tres cosas. Porque tenés ley, y no tenés, bueno, ahí no es ley de veteranos y ahí está, es maravillosa, y no tiene presupuesto, no sirve. Entonces, es poema, violín. Tenés que tener institucionalidad,
¿Cuáles son las instituciones que vas a echar a andar la política pública? ¿Cuál es el presupuesto con el que lo vas a financiar? ¿Y cuál es la ley que le va a dar? Porque un funcionario público te lo dice. ¿Dónde está la normativa, la ley que me ampara? Porque la gente es cuidadosa, pues sabe que puede ir presa y la fiscalía lo puede llevar como indiciado si hay la orgánica la ley orgánica de cualquier dependencia, no la cumpliste, te llevan preso, así de concreto. Entonces, yo no sé qué más tiene que pasar en el país para que entendamos de que la ruta de solución a esto es que nos pongamos de acuerdo. Claro. Por encima de lo electoral. General Vargas, quiero retomar el tema de lo que está pasando supuestamente dentro de la policía. No solamente lo que leí al principio, que son estos agentes que han sido, digamos, acusados de homicidios de pandilleros, sino también los reportes que nos hicieron los colegas de la revista digital Factum, en la que hablaban de la presencia de grupos de exterminio y que para ellos no son elementos dispersos, sino ya es una práctica que, de acuerdo a la evaluación de ellos, es sistemática dentro de la policía y que probablemente esté fuera de la esfera del control total del director, por ejemplo. Bueno, yo creo que hay que entrarle a ese problema. Ese es un problema que vamos a hacer una investigación para ver si existe o no existe, si es claro o no es claro. ¿Por qué razón? Lo dije en el tramo anterior. Nosotros no podemos usar fuerza que no sea la fuerza legal del Estado. Y eso que se dice que está sucediendo es ilegal, fuera de la ley y es peligroso. Yo, por ejemplo, Mauricio Vargas, no voy a renunciar a la idea con que fue creada la PNC. Renunciar a ello es renunciar a algo que nos costó alegrías, tristezas, lágrimas, cóleras y una cantidad de cosas. No podemos renunciar, salvadoreños. La institucionalidad no se puede perder. Si veníamos de se dice que el monstruo quedó atrás, que cuánto existía, pudiesen ser unas verdades, otras mentiras, otras pueden ser una sobredimensionada, pero eso ya no está en la discusión de la mesa. Pero si hicimos algo y creamos una institucionalidad, no podemos caer. Es más, es como aceptar una pandilla adentro de la PNC. Eso no puede ser. Hoy, ese es el efecto, porque en función de lo que tú estás planteando, también planteaste lo que te dice la gente. Entonces, este es un efecto, pero hay una causa. ¿Cuál es la causa? La ausencia del Estado, economías paralelas, seguridades paralelas, finanzas paralelas, impuestos paralelos, soberanía paralela. O sea, de que hay una causa. Si solo atendemos en un baño de pureza el aspecto de que está sucediendo, yo pregunto, ¿hace cuánto nos presentaron unos videos de la gente armándose en la cadena costera del Bajo Lempa? ¿Cuánto nos dieron unos videos en el norte de Chalatenango y con fusiles comunales, no sé qué se llamaban, que andaban con los grandes fusilones? ¿Por qué? Porque el Estado no existe, porque hay un Estado paralelo, porque tenemos una política fracasada. De ahí saltan esas situaciones. ¿Qué le está pasando en este momento? En este momento tenemos aproximadamente, si no me equivoco, en la última semana tenemos aproximadamente como 10 agentes asesinados.
de una manera salvaje y vienen voces. Les vamos a aplicar el plan Némesis. Aquí los esperamos. Lluvia de balas. Ya verán ustedes, ya van a ver lo que les tengo preparado. Cuando en la Academia Nacional de Seguridad Pública están graduando a los policías y les dicen que no les tiemble la mano para sacar las armas y olvídense de los derechos humanos. En la declaración esa que dicen que es malinterpretada, no, yo les digo, miren, cuidado. Uno es dueño de sus palabras y esclavo de su silencio. Esas señales del ministro de Seguridad, del director de la policía, del director de la academia, ¿son incitaciones o no son incitaciones? Hay 100 personas, cada quien la va a interpretar como hay. Son 100 interpretaciones las que pueden dar. Y de esas interpretaciones pueden salir muchos aciertos, como van a salir muchos desaciertos. ¿Por qué no responden también ellos a esta condición y situación? Pero vámonos al problema ya específico. Señores, por sanidad institucional, por transparencia institucional, por fortaleza del Estado democrático de derecho, hagan una investigación seria, transparente y que realmente se pueda determinar en auditorías de proceso, ya desde hacía días con esa cantidad. ¿Qué es lo que se incrementó en los últimos días? Lo que se incrementó fueron los enfrentamientos, pero ¿cuál era lo que no te sentaba lógico? Dicen, 500 muertos, 10 armas. Exactamente. Entonces decía uno, pero ¿y aquí cómo es que el enfrentamiento de 500 muertos, solo 10 armas, de las 10 armas, y dicen, todos pandilleros, y cuando vos vas a ver las estadísticas, el 35% es pandilla y el resto no es pandilla. Entonces, ¿qué nos están vendiendo? ¿Qué nos están engañando? ¿Qué les pasa, señores? La seguridad no tiene banderas ni ideología. La politización que hacen de la Policía Nacional Civil es grave, y la formación tiene que ser revisada. Ok, tengo que ir a la pausa, con ese ya nos vamos a quedar, ya volvemos. Bueno, don Roberto General Vargas, llegamos ya al final de República. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana aquí. Gracias, Carlos. Gracias, Roberto. Igualmente, qué rápido pasa el tiempo. Sí, me quedé con más ganas de decir cosas, pero... Vamos a tener que alargarlo en algún momento dado solo para edición web, o lo alargamos una media hora, pero ha sido un placer conversar con ustedes. Gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo. Gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla. Rafa, Mayelita. Hola Carlos, buenos días. Un gusto muy cordial en este inicio del mes de la patria. Septiembre comienza y por supuesto nosotros estamos ya listos, preparados en el set de Teleprensa para llevarles lo mejor, lo más importante a escala nacional e internacional. Feliz fin de semana para ti y para todos tus invitados.